Muy buen día y muy feliz sábado, hermanos queridos. Me alegra poder hoy otra vez compartir con ustedes un repaso de la escuela sabática junto con tres compañeros, en este caso el pastor Edgardo Yurno y el pastor Antonio Valenzuela. Entre los tres, la propuesta es poder repasar el folleto de escuela sabática con ustedes, tener una oportunidad también para aprender un poco más y sacar algunas conclusiones que pueden ser de ayuda para tu comprensión también de la palabra del Señor y para poder estudiarla mejor, ya que estamos estudiando justamente este tema, cómo abordar la escritura. Quiero recordarte antes de comenzar con una oración que durante estas semanas estamos orando especialmente por muchas personas. No queremos dejar de acordarnos de los nombres que tenés escrito en tu tarjeta, que son las personas que vos querés, tus amigos, o parientes, o tíos bíblicos, que tenés en tu corazón, por los cuales estamos orando para su conversión. Estos son tiempos muy propicios para la predicación de la palabra, porque cada crisis también abre una oportunidad para que el Señor pueda abordar el corazón. Así que, teniendo esto en mente, le voy a pedir al pastor Antonio Valenzuela que él, por favor, pueda orar tanto por los nombres que él tiene en su corazón como el de todos nosotros, y también para comenzar con este estudio de la escuela sabática. Nuestro buen Dios, te agradecemos, Señor, por permitirnos en este día poder juntos repasar la lección de escuela sabática. También, Señor, recordamos los nombres de nuestros amigos, familiares, que tenemos cada uno de nosotros en nuestra lista de oración. Bendícelos, Señor, a ellos, y también rogamos por los que sufren por causa del COVID-19, por Jesús, Señor. Amén. Amén. Muy bien, buenos días, muchachos. Qué lindo es poder reunirnos en este día para tener el repaso de la lección de escuela sabática. Muchas veces nosotros nos encontramos, Roberto, Edgardo, amigos, hermanos, con una pregunta, y es, ¿qué versión de las Sagradas Escrituras usaban Jesús y los apóstoles? ¿Qué Biblia leían, no? Así que, Edgardo, ¿qué nos podés contar introduciendo, cierto, el tema de esta semana con respecto a la Biblia de Jesús y de los apóstoles? Bueno, es interesante, pastores y amigos, algo que se ve tanto en la historia bíblica como en la forma de pensar de los apóstoles, y era que los apóstoles hablaban mayormente 3 idiomas, porque eran judíos, por lo tanto conocían hebreos, el idioma hebreo, muchos de ellos. También hablaban arameo, porque era el idioma que habían traído luego de la cautividad de Babilonia, pero también, como eran de Galilea, hablaban el idioma griego, el griego koiné. Por lo tanto, ellos eran personas que eran sencillas, pero que también tenían dominio de por lo menos 3 idiomas del mundo antiguo. Ahora, la Biblia que Jesús leyó y que ellos leyeron fue, muchos piensan, la versión Septuaginta, que fue una traducción muy buena que hicieron los eruditos hebreos, financiados por, si no recuerdo mal, Ptolomeo en Alejandría. Entonces, es interesante que ellos tenían, por parte del Antiguo Testamento, la mentalidad hebrea, pero también tenían ellos la mentalidad greco-latina, propia del lugar donde vivían, en la frontera de Israel con Siria, la mentalidad del Imperio Romano, y por supuesto también lo que habían traído y cultivado a través del arameo de la cautividad en Babilonia. Así que 3 mundos se unían, 3 mundos, 3 mentalidades se unían en las personas de Galilea, que Jesús justamente vino de allí y de allí convocó a sus discípulos. Muy bien. Roberto, en la primera placa que tenemos ahí en la vista, ¿no? Dice, el uso que Jesús y los apóstoles hicieron de las Escrituras son un modelo que nos enseña a nosotros cómo deberíamos usar y entender la Biblia hoy. ¿Qué nos podés decir con respecto a este ítem? Que los judíos, especialmente los que vivían en el tiempo de Jesús, entendían que las escrituras hebreas, o sea, todo el Antiguo Testamento, era inspirado por Dios.
Así también Jesús y los apóstoles tenían completa fe en que los escritos que estaban en sus Biblias en ese momento, que era el Antiguo Testamento, correspondían a un registro histórico y fidedigno de cómo Dios trabajó en la historia de la humanidad hasta el día en que ellos se encontraban. Nunca lo tomaron, por lo menos los apóstoles y Jesús, tomaron la Biblia como si fuese un libro de historia, un libro devocional, un libro de cuentos, sino que lo tomaron como un registro histórico de la historia de Israel, de cómo Dios se manifestó en la creación, etcétera, mostrando la mano de Dios y también la historia de los mismos israelitas, cómo sobrevivieron con el paso de los siglos. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Edgardo, en la segunda placa que estamos mirando, hablamos de la Biblia como autoridad, es decir, el escrito está. ¿Qué tenemos en esta mañana? ¿Qué has podido observar y ver durante la semana con respecto a la autoridad de las Sagradas Escrituras? Muy bien, la autoridad, cuando algo es autoridad, es que es inapelable, ¿no es cierto? Uno puede discutir en una instancia, segunda instancia, así como en un juicio, en un litigio, uno va a la instrucción, después a la Cámara, finalmente cuando la Corte Suprema dictamina algo, no hay más apelación. Bueno, la Biblia es autoridad porque es la última palabra, es la palabra definitiva, y cuando habla la Biblia, cuando la Biblia marca el camino, entonces no hay opción mejor que esa. De hecho, Jesús se defendió y respondió cuando Satanás fue a tentarlo al desierto, 3 veces con el escrito está. Él podría haber dicho, yo digo, él podría haber razonado y argumentado filosóficamente con Satanás, pero él solamente dijo, escrito está. Él no innovó, sino que se refirió a pasajes del Antiguo Testamento que eran la respuesta mejor para lo que Satanás en ese momento estaba planteando. Al ser tentado con el apetito, dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Al ser tentado por la presunción, tirarse abajo de las almenas del templo, ¿no es cierto? No tentarás a Jehová tu Dios. Al ser tentado con el poder, ¿no es cierto?, de conquistar el mundo sin pasar por el sufrimiento de la cruz, dijo, a tu Dios temerás y solo a él servirás. Así que fíjense que Deuteronomio sirvió como la autoridad, como la palabra definitiva para Jesús, en una época cuando tantos creen que la Biblia no es autoridad, o que el Antiguo Testamento no es autoridad, o que la tradición es tan autoritativa como la Biblia. Aquí encontramos el ejemplo. Jesús se remitió al Antiguo Testamento, siendo él mismo el que había inspirado la Biblia. Él podría haber dicho algo nuevo, pero él se mantuvo en lo que estaba ya expresado mucho antes en el libro de Deuteronomio. Muy bien. Roberto, así como tenemos a la Biblia como la autoridad final, con este lindo ejemplo que Edgardo nos traía, ¿no? Cuando la Corte Suprema de un país dictamina, ya no hay más apelaciones. Así como la Biblia es, así como la Corte, la Biblia es la autoridad definitiva, pero también la Biblia es una norma de vida. ¿Qué podés contarnos con respecto a esto, Roberto? Es una norma de vida la palabra del Señor, porque ese escrito está, del cual también nos comentaba Edgardo, que es una autoridad final, a razón de cubrirnos en parte de la tentación y a poder convivir con nuestra vida espiritual. También es interesante que la palabra del Señor funciona también como una norma de vida para cada uno de nosotros, enseñándonos no solamente cuestiones teológicas, sino cuestiones completamente prácticas, que tienen que ver con todo nuestro estilo de vida, con nuestra vida familiar, con las cuestiones financieras e incluso con las situaciones de crisis que nos están tocando vivir actualmente con este periodo tan largo de cuarentena en donde hay mucha ansiedad por el futuro, por lo que vendrá. La palabra del Señor es nuestra piedra de toque, nuestro fundamento, es el escrito está que nos va a dar seguridad y esperanza. Cuando uno se basa por ahí en las palabras de un médico, de un político en estos tiempos, podemos estar
poniendo nuestro futuro en falsas esperanzas, pensando que posiblemente algunas de las cosas que nos dicen, tanto positivas como negativas, funcionarán o no, será que sucederán o no. Sin embargo, la palabra del Señor es certera. Es la norma de vida que a nosotros nos coloca en la dirección correcta y sobre la cual no hay errores. En la placa que está colocando Edgardo, nosotros podemos leer: Jesús entendía las Escrituras como la norma de vida por la cual debemos regir nuestra vida. Muchachos, ¿en algún momento se encontraron con un escrito se encontraron con algo de las Sagradas Escrituras y tuvieron ustedes que detenerse y repensar algo que estaban realizando porque se encontraron con una autoridad y con una normativa como es las Sagradas Escrituras? Yo creo que eso pasa muy seguido. Pasa muy seguido que cuando uno va en un camino y de repente encuentra el consejo de la palabra que nos indica una dirección distinta, a veces diametralmente opuesta, es ahí donde se figura la fe que tenemos en la palabra del Señor como para tomar la decisión de obedecer. A mí me parece que para aquellos que hemos conocido al Señor, que no hemos nacido en las filas de la iglesia, ese día donde se dio este principio del cual estás preguntando, Antonio, de una forma muy marcada fue el día de nuestra conversión. Fue cuando conocimos a lo que la palabra del Señor nos indicaba y de repente nos convertimos. Justamente la palabra conversión significa esto, ¿no? Cambiar de dirección, cambiar hacia el otro lado. Por ahí nuestra vida iba para un sector que, humanamente hablando, parecía bueno, pero que al confrontarlo con la palabra del Señor nos conmovió, nos quebrantó y nos movió a la acción. Tal vez de una forma contraria al estilo de vida que teníamos, lo cual también trae sus consecuencias, porque por ahí muchos les ha pasado de perder amistades, tener conflictos familiares por la decisión que tomaron cuando se confrontaron con la palabra de Dios. Sin embargo, hasta el día de hoy, siempre que recuerdo mi vida antes de Cristo, creo que no la cambiaría por nada, porque todo lo que pasó después de que conocí a Jesús fue bueno. Incluso hasta lo malo fue bueno, porque en Jesús hasta las cosas negativas que podemos vivir nos ayudan a bien. Edgardo, nosotros encontramos ahí en la placa algo interesante que dice que cuando a Jesús lo interrogaron, ¿sí? Aún en ese momento Jesús recurrió para responder a las Escrituras. Qué interesante es esto, Edgardo, porque muchas veces tratamos de dar nuestras opiniones, lo que yo creo, lo que yo entiendo, pero aquí Jesús recurre a las Escrituras. ¿Edgardo? Sí, y muchas veces se dice que los cristianos no tienen pensamiento propio y se supone que las personas que tienen la Biblia o que de alguna manera colocan a la razón por sobre la Biblia, sí tienen pensamiento propio, pero yo pienso en Jesús, que es el autor de la vida. ¿Quién podría ser original sino Jesús, o decir algo de suyo propio con autoridad sino Jesús? Y fíjense ustedes que Jesús, más que imponer sus propias palabras, muchas veces iba construyendo en base a lo que estaba antes. Porque para Jesús, como nuestro ejemplo, más importante que nuestro propio pensamiento es darnos ejemplo de que el pensamiento de Dios tiene que encarnarse en nuestro pensamiento. De hecho, en la Biblia no hay consejos para cada dificultad de la vida, pero sí tenemos consejos específicos y tenemos normas y principios que nos ayudan a aplicarlos a diferentes situaciones y conflictos para poder resolver circunstancias complicadas o decisiones o interrogantes difíciles que podamos tener como personas, ¿verdad? Muchas gracias. Si nosotros pasamos a la siguiente placa, vamos a encontrar la estructura de la Biblia, ¿no? La Biblia en su totalidad. Roberto y Edgardo, en esta placa, si les parece, podrán ir intercambiando la opinión entre ambos, ¿sí?
Porque dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué se entiende, Edgardo y Roberto, con esta expresión del Señor Jesús? Lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Primero que nada quisiera yo comentar que el Antiguo Testamento está cristiano como el Nuevo Testamento, porque Jesús mismo dijo, las cosas que están escritas de mí, en la ley, los profetas y los salmos. Por lo tanto, es cristiano, el Pentateuco es cristiano, todo lo que se escribió sobre los profetas, los libros históricos y los profetas menores, profetas mayores, y también es cristiano todo lo que se escribió en la Biblia sobre lo sapiencial y otros libros, ¿sí? Es falso pensar o suponer, como uno dice, que solo es cristiano el Nuevo Testamento, no, es todo es cristiano. Y toda la Biblia es un libro que gira en base al propósito de Cristo, anunciando su venida, viniendo y cumpliendo, y finalmente proyectándose o proyectándonos para lo que pronto llegará. Hay un punto, Edgardo. Roberto, Edgardo dice toda la Escritura, tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, es cristiano. ¿Qué opinión tenés con respecto a este punto? No, sí, sin lugar a dudas que es así. Concuerdo con Edgardo, porque desde la palabra primera del Génesis hasta la última del Apocalipsis, todas tienen un mismo personaje principal. Jesús lo tocó cuando iba camino de Emaús, luego de resucitado, con sus discípulos, en donde dice la palabra que él, citando toda la escritura del Antiguo Testamento, acá como está colocado en la placa en Lucas 24, ahí habla de la ley de Moisés, los profetas y los salmos, hablando de la totalidad. En todos dice que Jesús les enseñó lo que se anunciaba acerca de él. O sea que cada libro del Antiguo Testamento tiene una unidad central, que es un hilo conductor que atraviesa toda la palabra, todo el Antiguo Testamento, enfocando hacia Cristo en las sombras, o sea, en las sombras porque prefiguraba a la persona de Cristo como un tipo de lo que habría de venir, pero en el Nuevo Testamento ya vemos la obra del Señor consumada, sus actos y también los resultados de su ministerio. Aunque hay en el Antiguo Testamento, obviamente, diferencias con el Nuevo Testamento, los dos testamentos tienen claras diferencias de énfasis porque algunos de todos estos libros están hablando acerca del Mesías que iba a venir y el Nuevo Testamento habla acerca del Mesías que había venido y que ya consumó la victoria por nosotros, que nos está por venir a buscar. De todas maneras, los dos testamentos se corresponden y necesitan el uno del otro para entenderse. Eso creo que es también algo importante, ¿no? Como decía Edgardo, desde la primera parte hasta la última, la totalidad de la Escritura debiera ser aceptada por el pueblo de Dios. O sea, a ver, muchachos, para entendernos, ¿no? Cuando hablamos que es cristiano, no significa que el Antiguo Testamento está dejando de lado al pueblo de Israel. Lo que estamos diciendo y el Nuevo Testamento le habla a un pueblo, al pueblo de Cristo. Es eso, Así ¿verdad? es. Así es, sí. De alguna manera Cristo es el Cristo de todos los pueblos. No todos los pueblos lo han aceptado todavía, por una razón o por otra, pero Cristo es de todos, es para todos, es el Salvador del mundo. De forma tal entonces que cuando decimos que es cristiano es porque Cristo estaba revelado ya en el Antiguo Testamento, y por eso Pablo, cuando evangelizaba, se iba primero a las sinagogas para que con el Antiguo Testamento demostrar que eso se cumplía solo y únicamente en la persona de Cristo Jesús de Nazaret. Muy bien, muchas gracias. Qué buena esta parte, ¿no? Esta placa. Ahora, la Biblia como historia real, ¿será cierto? ¿Será verdad? Todo lo que cuenta, todo lo que relata, ¿es verdaderamente así?
¿podemos creer nosotros en lo que está escrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? Roberto, ¿qué decimos acerca de esta placa? Mira, yo creo que en este tiempo la sociedad está muy preparada para creer solamente en lo empírico y de hecho hasta se desconfía de lo empírico. Estamos viviendo en la sociedad más escéptica que alguna vez pisó esta historia. Se ha dudado de todo, incluso hasta de que la Tierra es redonda. Se duda de absolutamente todo lo que se nos dice. Y por supuesto que se va a dudar de la Biblia, porque si queremos utilizar un método filosófico como el método científico para entender la palabra del Señor, vamos a encontrar que hay cosas que son difíciles de aceptar. Lepras que se curan rápidamente con un baño simplemente en un río, el mundo siendo inundado y destruido por un gran diluvio, y tantas cosas que han hecho flaquear en la fe a muchísimas personas en estos tiempos, que toman incluso hasta los cristianos el Antiguo Testamento como un libro de fábulas y de cuentos. Hay iglesias que han declarado que Génesis del 1 al 11 son simplemente fábulas para entender el inicio del universo y cómo Dios dirigió la evolución. O sea, es realmente para la mente actual, la mente occidental actual, es muy difícil aceptar la palabra del Señor tal como está. Sin embargo, el mismo Jesús consideró cada una de sus historias, y los apóstoles también, como historias reales y con veracidad histórica. Y nosotros tenemos que continuar esa misma línea, creyendo como nuestro Salvador creía. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Vamos a pasar a la siguiente placa, Edgardo, y vamos a centrarnos en la última, en la anteúltima placa, ¿sí? La Biblia como palabra de Dios. ¿Qué significa que la Biblia sea palabra de Dios, Edgardo? Bueno, de alguna manera cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, queremos decir que en ella está la autoridad, pero también, como dijimos, el poder de Dios. Y ya lo dijo Pablo ayer en Romanos 9:17, cuando, por ejemplo, el Señor enfrentaba su palabra, su autoridad con la del faraón. Él decía, estuvimos levantados para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. O sea, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, unidos en favor de la raza humana, y unidos actuando cada uno en su función en la palabra, en la palabra viva, nos hace ver que lo que la Biblia dice no es que contiene la palabra de Dios, no es que nos guía la palabra de Dios, es la palabra de Dios. La misma palabra que creó los mundos solamente por ser declarada, eso es la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios, por eso creemos nosotros que Génesis está inspirado como Apocalipsis, que no hay grados de inspiración, esto es más, esto es menos, todo es inspirado, todo es útil. Crónica, yo estoy estudiando en estos días, de forma personal, Primera de Crónicas, ¿no es cierto? Hay un montón de listas de nombres, pero es maravilloso cómo ahí entretejido en eso hay tanta sabiduría, ¿no es cierto? Tanto material. Toda la escritura es inspirada por Dios, todo tiene un porqué, y como vemos aquí, todos los autores de la Biblia, todos los autores del Nuevo Testamento, usan el Antiguo Testamento como palabra de Dios, le dan la autoridad que eso tiene, y sabemos que los profetas siempre se remiten a otros profetas. Ningún profeta ha tomado nunca un camino independiente diciendo que Juan era mejor que Daniel, o que Jeremías era mejor que Elías. Todos ellos estaban unidos con un solo propósito. Todas las historias, todos los hechos estaban completamente cohesionados. No vamos a ver en la Biblia ningún libro que critique a otro. Aunque Pedro dice, hay en las palabras de Pablo cosas difíciles de entender, pero defiende después a Pablo, ¿no es cierto? Diciendo que ellos tuercen lo que Pablo ha dicho para su perdición. Así que vemos en la Biblia completa autoridad, y que unos se defienden a otros sin que se hayan conocido, muchos de ellos, porque son y saben que están cumpliendo un rol de instrumentos de la palabra poderosa que no era de ellos, sino que era de Dios, y es de Dios. Le voy a hacer una pregunta personal a ambos, ¿sí?
también es una pregunta personal para aquel que está escuchando o que va a escuchar, ¿no? El repaso de esta lección de escuela sabática. La pregunta es, Edgardo, Roberto, primero Edgardo, después Roberto, la pregunta es la siguiente: ¿crees en la veracidad del Antiguo Testamento y crees que el Antiguo Testamento hoy para nosotros, en el siglo XXI, sigue siendo un libro al que hay que ir para estudiarlo, para leerlo y para meditar en él? Sí, completamente. Aparte, sabemos que la mayor cantidad de páginas en la Biblia son del Antiguo Testamento. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tenemos la mayor cantidad de material bíblico en el Antiguo Testamento. De hecho, por algo ha sido, ¿no es cierto? Roberto. Sí, por supuesto. E incluso creo que hay que poner un especial énfasis en el Antiguo Testamento porque naturalmente somos llevados, ¿no?, a las historias del Nuevo Testamento, a la vida de Cristo, pero el contenido del Nuevo Testamento está cimentado en el Antiguo Testamento. Y muchas de las cosas que en el Nuevo Testamento aparecen de forma muy explícita requieren de nuestra atención en el Antiguo Testamento. Por eso, durante la semana también se repasó esta confusión que hay cuando Jesús resume los mandamientos diciendo que se resumirían en amar a Dios y en amar al prójimo, acotando un poco el texto. Y muchos dicen, bueno, estos son mandamientos nuevos que Jesús ha colocado. La ley de Dios del Antiguo Testamento ya no existe más. Ahora tenemos que ir a la ley que es la ley de Jesús, que es la ley del amor. Todo esto es una gran falta de estudio combinado entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, porque de hecho el mismo Señor estaba citando versículos de la ley, versículos del Pentateuco para decir lo que estaba confirmando con sus palabras. Por lo tanto, entonces, no se puede tener una comprensión clara del Nuevo Testamento sin el Antiguo. Necesitamos ir a la raíz también que está en el Antiguo Testamento para una comprensión clara. Por eso estoy convencido que hoy necesitamos estudiar mucho más el Antiguo Testamento, aprender mucho más allí para tener una comprensión mejor de la teología bíblica. Sale, con esto, creo que muchos, ¿cierto? No van a entender el ministerio de Cristo si no hacen una correcta lectura del Antiguo Testamento, ¿no? Porque en el Antiguo están las promesas que nosotros vemos cumplidas totalmente en el Nuevo. Así es. Acerca de esto podemos leer la cita de Palabras de vida del Gran Maestro, referente a lo que estamos charlando, comentando, que dice lo siguiente: la palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo Testamento así como las del Nuevo. El uno no está completo sin el otro. Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Cristo, tal como fue manifestado por los patriarcas, simbolizado por el servicio expiatorio, pintado en la ley y revelado por los profetas, constituye la riqueza del Antiguo Testamento. Cristo en su vida, muerte, resurrección, Cristo tal como lo manifiesta el Espíritu Santo, constituye los tesoros del Nuevo Testamento. Nuestro Salvador, resplandor de la gloria del Padre, pertenece tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento. Mi querido hermano que nos estás escuchando y que nos seguís viernes a viernes, lunes a lunes, martes a martes, cuando vas a YouTube, a la página, ¿no?, de cada uno de nuestros canales, y te encontrás con el repaso de la lección de escuela sabática, no importa en el día en que vayas, esperamos nosotros que esto verdaderamente te ayude a ti, nos ayude a nosotros a enamorarnos cada día más de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que esta palabra que nos muestra a Cristo Jesús verdaderamente sea el alimento diario para nosotros, porque el día que nos olvidemos de alguna de las partes de las Sagradas Escrituras, habremos perdido el rumbo. Edgardo y Roberto. Exactamente, Las parece palabras que... finales, el repaso de la lección de toda esta semana. Sí, evidentemente, gracias a Dios que contamos con la Escritura, pero gracias a Dios que contamos con
la luz para poderla valorar como corresponde. Hay muchas Biblias en muchas casas. La Biblia es un libro que está en todas las casas, o casi todas las casas. Sin embargo, más que tenerlo ahí en la casa o abierto en un salmo, tenemos que tenerlo en nuestro corazón, sabiendo que allí tenemos no solamente la autoridad para cualquier duda, sino la norma para nuestra vida y el poder para salir adelante por medio de las promesas de Dios ante cualquier dificultad. Terminamos con una palabra de oración, ¿te parece, Antonio? Dale, 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 dale. Querido Padre, gracias por el privilegio de estudiar el mensaje de tu palabra, gracias a Dios por este repaso que hemos podido hacer, gracias porque podemos estudiar no solamente la importancia, sino la forma de comprender mejor lo que tú nos has revelado. Hoy en el siglo XXI te pido una bendición para los que nos están mirando, para los que van a mirar este material, y que tu palabra sea una realidad en nuestras vidas y en la vida de todos. Estas cosas las pido por Jesús. Amén. Amén, amén.